Un hombre ha partido. No es una metáfora, no es una visión, no es una historia que empieza con esperanza. Empieza con una tumba sellada. 4 días en la oscuridad, envuelto en vendas, donde el aire no entra y el nombre ya no responde. Afuera, 2 hermanas lloran con una frase que arde como fuego. Si hubieras estado aquí. Y lo más inquietante no es este desenlace. Es que el único que podía evitarlo decidió no venir a tiempo. Se quedó 2 días más en Perea, sabiendo que su amigo se apagaba. Esperó. Pero, ¿por qué? ¿Qué propósito puede justificar una demora cuando cada segundo cuenta? En Betania, nadie entiende el silencio, pero ese silencio está a punto de romper la tumba. El mensajero había llegado jadeando, cubierto de polvo, con la urgencia dibujada en el rostro. «Señor, el que amas está enfermo». No hizo falta decir el nombre de Lázaro. Todos sabían cuánto significaba para Jesús aquella casa en Betania, el refugio donde siempre había mesa servida y amistad sincera. La más lógico era partir ya, pero Jesús no se levantó. Sus palabras fueron extrañas, casi desconcertantes. Aquella dolencia no será su final, sino que servirá para mostrar la gloria de Dios. Y, contra toda expectativa, permaneció 2 días más donde estaba. Mientras tanto, en Betania, la enfermedad avanzaba como una sombra inevitable. Marta organizaba, movía, buscaba remedios, ordenaba a los criados. María permanecía al lado del lecho, sosteniendo la mano de su hermano, susurrándole palabras que se perdían entre respiraciones cada vez más débiles. Lázaro, pálido, parecía desvanecerse poco a poco, como si la vida fuera un hilo que alguien cortaba lentamente. Las horas se hicieron eternas. Cada crujido de la puerta hacía que ambas miraran con esperanza, esperando ver la figura de Jesús entrando con paso firme. Pero la puerta nunca se abrió. Cuando el último suspiro llegó, lo hizo sin estruendo. Un último suspiro, un silencio diferente, y todo terminó. Marta cerró los ojos de su hermano con manos temblorosas. María apoyó la frente en el pecho inmóvil. La casa se llenó de lamentos. Vecinos y amigos acudieron rápidamente, como era costumbre. Lavaron su cuerpo, lo envolvieron en lienzos impregnados con especias y perfumes. La despedida debía hacerse pronto. La cueva familiar estaba lista. Rodaron la piedra hasta sellar la entrada y con ese gesto pareció sellarse también toda esperanza. El primer día fue un torbellino de visitas y llanto. El segundo trajo un dolor más profundo, menos ruidoso, más pesado. El tercero estuvo marcado por una creencia común en la que el alma aún rondaba cerca del cuerpo, buscando regresar. Pero el cuarto día era definitivo. El tiempo avanzaba sin retorno. El alma ya no volvía. La partida era absoluta. Fue en ese cuarto día cuando Jesús decidió partir hacia Judea. Sus discípulos lo miraron con preocupación. Sabían que allí lo buscaban para silenciarlo. Pero él habló de Lázaro como si durmiera, y cuando no comprendieron, les dijo claramente: Lázaro ha partido, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vamos a verlo. Al acercarse a Betania, Jesús no entró de inmediato en la aldea. La noticia de su llegada corrió veloz. Marta fue la primera en salir a su encuentro. No caminó con calma, casi corrió. Cuando estuvo frente a él, las palabras salieron cargadas de dolor contenido. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano seguiría con nosotros. No era una acusación fría, era un lamento sincero. Había fe en su voz, pero también desilusión. Pero sé que aún ahora, sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo concederá. Jesús le respondió que su hermano resucitaría. Marta pensó en la resurrección del último día, en una esperanza futura, distante. Pero él la miró con una intensidad que parecía atravesar el tiempo. Le habló de algo más cercano, más poderoso. Le habló de vida que no depende del calendario ni de su caducidad. Marta, confundida y aferrándose a lo poco que entendía, afirmó su fe como pudo. Luego llamaron a María.
Ella se levantó rápidamente y fue hacia donde estaba Jesús. Al verlo, cayó a sus pies y repitió la misma frase que su hermana, pero bañada en lágrimas. Señor, si hubieras estado aquí. Fue entonces cuando algo profundo se agitó en el interior de Jesús. No era solo tristeza, era una indignación silenciosa ante el poder de aquel final. Preguntó dónde lo habían puesto, y entonces... Cuando llegaron a la tumba, la escena era sobria y cruda. Una cueva en la roca, sellada por una gran piedra. Jesús lloró. Sus lágrimas sorprendieron a muchos. Algunos dijeron, miren cuánto lo amaba. Otros murmuraron con escepticismo, ¿no podía este hombre que abrió los ojos del ciego haber evitado esto? El murmullo crecía como una sombra de duda. Entonces vino la orden inesperada. ¡Quiten la piedra! Marta reaccionó de inmediato, con un realismo doloroso. Señor, el paso del tiempo ya es evidente. Lleva 4 días. Era una advertencia sincera. Lo que había dentro ya estaba bajo el dominio de la tierra, pero Jesús le recordó la promesa de que vería la gloria de Dios. Con esfuerzo, algunos hombres empujaron la piedra. El sonido áspero al rodar rompió el silencio. Un olor pesado escapó de la cueva, confirmando que el tiempo había hecho su obra. Jesús levantó los ojos al cielo y habló en voz alta, agradeciendo al Padre por escucharlo, para que los presentes creyeran que Él había sido enviado. Y entonces gritó. No fue un susurro reverente, fue una orden que atravesó la oscuridad como un rayo. ¡Lázaro, ven fuera! El eco rebotó en la roca. El silencio que siguió fue insoportable. Algunos contuvieron la respiración. Otros apartaron la mirada. Desde el interior de la cueva se oyó un movimiento, un roce de telas. Una figura apareció en la entrada, envuelta en vendas, con el rostro cubierto por el sudario. Un murmullo se transformó en grito. Lázaro estaba de pie, vivo. Entonces, Jesús dio una instrucción simple y poderosa. Desátenlo y déjenlo ir. Las manos temblorosas comenzaron a quitar las vendas. El rostro de Lázaro quedó al descubierto. Sus ojos parpadeaban ante la luz. Respiraba con la fuerza de quien ha regresado de un lugar sin regreso. Marta y María lo abrazaron como si temieran que desapareciera de nuevo. El llanto ahora era distinto, mezclado con risa incrédula. Muchos creyeron en ese instante. Otros retrocedieron, no por falta de evidencia, sino por exceso de ella. Porque si la muerte obedecía la voz de aquel hombre, entonces nada volvería a ser igual. Algunos se marcharon apresurados hacia Jerusalén. Las noticias llegaron a oídos de las autoridades religiosas, que ya veían en Jesús una amenaza. Esta vez, no se trataba de palabras controvertidas ni de curaciones aisladas. Esta vez, había resucitado a un hombre. El rumor crecía. La multitud lo seguiría. El orden establecido se acabaría. Pero entonces... En una reunión tensa al interior del templo de Jerusalén, se discutía sobre los peligros. Si lo dejaban continuar, todos creerían en él, y los romanos intervendrían. Era mejor que uno solo muriera en lugar del pueblo. Sin saberlo plenamente, los sacerdotes pronunciaron una profecía, y desde ese día decidieron buscar la manera de arrestarlo y borrar su huella del mundo. Mientras tanto, en Betania, Lázaro caminaba por las calles como un testimonio viviente. Algunos lo tocaban para asegurarse de que era real. Otros lo observaban desde la distancia, inquietos. Él llevaba en los ojos una profundidad nueva, como quien ha cruzado un umbral invisible. No hablaba mucho de lo que había experimentado. Su sola presencia era suficiente. La tumba que debía ser el final se convirtió en señal, pero también en detonante. La vida que salió envuelta en vendas señaló hacia otro final que se aproximaba, porque el que llamó a Lázaro por su nombre pronto sería llevado a su propia tumba, y esta vez la piedra también sería rodada. En Betania aprendieron que la demora no era abandono,
que el silencio no era indiferencia, que 4 días no eran demasiado para el que sostiene la vida en su voz. Y mientras algunos celebraban la victoria sobre la oscuridad, otros comenzaban a tramar cómo silenciar para siempre al que había gritado frente a la tumba. Sin embargo, lo que empezó con aquel que partió hace 4 días, terminó revelando algo más grande, que incluso cuando todo parece perdido y se siente el peso del final irreversible, una sola palabra puede romper la oscuridad y llamar a la vida por su nombre. Espero que esta historia haya iluminado tu corazón y te haya recordado que la fe puede transformar cualquier situación. Si quieres seguir descubriendo más relatos llenos de esperanza, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Y dime en los comentarios, ¿qué relato bíblico quisieras escuchar después? Tu participación hace que esta comunidad crezca. Sigamos recorriendo este camino aquí, en la Biblia Épica.